Según las últimas estadísticas, el cáncer de mama es la primera causa de defunción por cáncer en la mujer en Argentina. Cada año se reportan aproximadamente 19.000 casos nuevos de cáncer de mama. Así que hoy vamos a hablar de qué es lo que predispone y qué es lo que aumenta la probabilidad de contraer este problema. Existen factores de riesgo no modificables y otros que sí son modificables, es decir, que dependen enteramente de nosotros. Vamos a hablar de ambos para saber en quiénes tenemos que ir a buscar el cáncer de mama en forma precoz y cómo podemos hacer para evitar que aparezca o que progrese. El principal factor de riesgo, obviamente, es el sexo femenino. Sin embargo, aprovecho para recordarles que el cáncer de mama en los hombres también existe, aunque es un 1%, suele tener un poquito más de complicaciones porque el diagnóstico muchas veces es más tardío por la falta de conciencia y la falta de conocimiento de este problema. El segundo factor de riesgo es la edad. En la medida que pasan los años, las posibilidades de que el ADN durante su replicación, durante la división celular, sufra mutaciones y estos errores no sean reparados o no sean detectados, aumenta. Eso aumenta la posibilidad de aparición de células anormales que tengan capacidad de replicarse sin respetar los límites del tejido donde están. Es importante destacar que solo el 10-15% del cáncer de mama tiene herencia familiar. Es importante saber que a veces la genética es muy fuerte, algunos genes son de expresarse siempre, entonces cuando hay alguien con antecedentes de cáncer de mama en la familia, los controles tienen que ser más estrictos y a veces es necesario comenzarlos a edades más tempranas que las mujeres en general. Pero más allá de eso, hay un 85% de los tumores que no tienen que ver con cambios genéticos heredados, sino que, como vamos a ver más adelante, tienen que ver con envejecimiento o con mutaciones de los genes que nosotros podemos evitar. Muchos de los cánceres de mama tienen relación con la cantidad de estrógenos circulantes. Por eso es que si la mujer tiene una edad fértil prolongada, es decir, si tuvo su primera menstruación a edad temprana, sobre todo antes de los 12 años, o si tiene su menopausia en forma tardía, tiene mayor riesgo de contraer cáncer de mama. Y finalmente hay otros factores de riesgo sobre los que no podemos actuar, que es haber tenido otro tipo de tumores, sobre todo ginecológicos, personalmente o en la familia, el haber estado expuesta a radiaciones a edades tempranas, sobre todo, o en forma repetitiva sobre el tórax, y finalmente la presencia de tejido mamario denso, que es otra condición que puede predisponer a los tumores de mama. Hasta aquí hablamos de todas las condiciones sobre las cuales nosotros no tenemos ninguna posibilidad de actuar. Ahora vamos a hablar de la epigenética, es decir, qué cambios desde lo que sean nuestras acciones o de nuestro entorno pueden hacer que esos genes se alteren y entonces aparezcan mutaciones, por ejemplo, o que cambie la configuración de ese ADN por medio de aumento de expresión o reducción de la expresión de algunos genes en especial que puedan predisponer al cáncer de mama. Para comenzar, la exposición a tóxicos como el tabaco o como el alcohol pueden inducir cambios en el ADN. Otras situaciones, como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso y la resistencia a la insulina, pueden favorecer también la aparición de cáncer, dado que el tejido adiposo puede fabricar estrógenos. Cuanto más nos alejamos de la edad fértil, por ejemplo en la posmenopausia, la cantidad de estrógenos producidos por el tejido adiposo tiene mayor preponderancia.
Por eso es importante que si tenés antecedentes de cáncer de mama en la familia o tenés antecedentes de cáncer de mama personal, mantengas un peso adecuado para prevenir la resistencia a la insulina y para prevenir también la obesidad que genera este exceso de estrógenos. Y finalmente, si hablamos de señales al ADN que generan modificaciones, siempre tenemos que tener en cuenta la alimentación, el ejercicio, el descanso y las emociones positivas. Cuanto yo más señales buenas le dé a ese ADN, menos va a envejecer y menos probabilidad de que aparezcan mutaciones, y mi sistema inmunológico va a estar más preparado para descubrir esas células malignas y atacarlas antes de que se haga demasiado grande el tumor y no pueda ser controlado. Si yo tengo una mala alimentación, no descanso bien, estoy todo el tiempo con un estado de ánimo deprimido y no hago ejercicio, las señales malas van a hacer que sea más probable que aparezca un tumor, sea cual sea, en este caso el del cáncer de mama. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo rompe la paciencia la doctora Gómez con la epigenética, los cambios en el ADN, etcétera? Vieron que habíamos hablado de que el ADN tiene distintos pasos donde se puede ser intervenido. Por un lado, si está desenrollado o está compacto, cómo están las proteínas, las histonas que envuelven el ADN, si sufren alguna señalización que haga que el gen se exprese o que se quede dormido. Estos microARN, que eran pedacitos de ADN que no codificaban para proteínas y que sin embargo estaban por ahí haciendo señales intercelulares. Bueno, sobre todo esto, que es más novedoso, es donde se van a basar las nuevas terapias para el cáncer. Sobre todo hay algunas experimentaciones con cáncer de mama. Siempre, tradicionalmente, nosotros cuando hablábamos de quimioterapia, hablábamos de terapias en las cuales se inhibiera la replicación celular. Entonces había una variedad de agentes quimioterápicos que se usaban para distintos cánceres, ¿sí? de distintas estirpes. Después se fue avanzando y se empezó a buscar terapias inmunológicas, donde yo iba a atacar determinado tipo de cáncer. Y hoy en día, en la tercera línea, que todavía es algo que está en experimentación, se va a ir a buscar esas modificaciones, esas alteraciones en las histonas, esas metilaciones, esos microARN, y se van a hacer terapias fundamentalmente dirigidas a esos factores. Así que eso es lo que se viene ahora en terapia del cáncer de mama, para que estén actualizados y estén sabiendo todo lo que está probándose de nuevo. Espero que les haya gustado esta revisión sobre el cáncer de mama, a cuidarse muchísimo. En octubre fue el día de lucha contra el cáncer de mama, el 19 de octubre. Hay que recordar que es fundamental la prevención. Hay algunos cánceres que son familiares, pero la mayor parte es de aparición esporádica, es decir, que no tiene que ver con genes familiares, sino con lo que nosotros hagamos desde nuestras señales, desde la alimentación, el descanso, el ejercicio y las emociones positivas, ¿sí? Así que hacer el autoexamen mamario en forma periódica, si hay algún bulto o algo, consultar en forma precoz. Cada vez hay más tratamientos, así que hay que hacer un diagnóstico y un seguimiento precoz para poder evitar complicaciones. Nos vemos la próxima.